Buenos días, cuarto grado. Sean bienvenidos a una clase más de la clase de Ciencias Sociales. Esta semana estaremos hablando acerca del tema Conocemos nuestra Constitución. Vamos a conocer la ley más importante de nuestro país, que justamente es la Constitución de la República. Ninguna otra ley es superior a ella, pues reúne todas las leyes, las normas y los mandatos que regulan la vida en sociedad. También en la Constitución de la República de Honduras se indican los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas y de las autoridades. La Constitución establece cómo se organiza el Estado. Recuerde que en nuestro país, en el Estado se organiza en tres poderes, principalmente poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Y cuál es su forma de gobierno? Todo hondureño y hondureña debe conocer las leyes de nuestro país. Es muy importante que todos los hondureños conozcamos cuáles son las leyes y las normas que rigen nuestra sociedad. La actual constitución, es decir, la constitución de la República que está vigente en nuestro país, fue emitida desde el año 1982. Hay algunos artículos importantes que encontramos en la Constitución de la República y estos son el 1, el 2 y el 5 que indican que todos los habitantes debemos participar para que exista una verdadera democracia. Entonces, recuerde que nuestro país es un país libre, soberano e independiente y nuestra forma de gobierno es democrático, es decir, que nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Estos artículos hacen mención de que, por ejemplo, el número 1 dice que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. El artículo número 2 menciona que la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. Mientras que el artículo número 5 menciona que el gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, es decir, que todos debemos de participar, los cuales derivan la integración nacional, que implica participación de todos los sectores públicos en la administración pública, la estabilidad política y la paz social. Bien, eso es con referencia al tema número 1. Vamos a desarrollar el tema número 2, que es de igual importancia que el tema número 1, que son los derechos humanos. Recuerde que nosotros desde el momento que nacemos contamos con ciertos derechos. Estos derechos son un conjunto de garantías con que cuentan las personas para desarrollar sus vidas en condiciones favorables. Los gobiernos y los estados son los encargados de hacer cumplir esas garantías. Eso es conforme a los derechos, pero hay otro tipo de derechos que se le conoce como derechos humanos, que es una ley universal de los derechos humanos y son derechos que en cualquier parte del mundo son los mismos. Entonces, los derechos humanos son aquellos que necesariamente deben de ser garantizados para cada persona. Son válidos en todo tiempo y lugar y no existe motivo para que pueda derogarlos. Estos derechos humanos, esta Declaración de Derechos Humanos se creó el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, más conocida como ONU. Esta declaración se basa en los principios de libertad, justicia, dignidad, igualdad y paz que se debe existir entre los seres humanos. Mencionamos algunos derechos más importantes. Número 1, el derecho a la vida. Recuerde que todos tenemos derecho a vivir, incluso aquellos que aún no han nacido. Este derecho es el principal derecho de todos, ya que nos dice que a partir de la vida es que se cumplen los otros derechos. Es por ello que algunos sectores de la sociedad están en contra del aborto, ya que este derecho está muy claro y dice incluso a aquellos que aún no han nacido. Entonces incluye a los bebés que están en el vientre de una madre y probablemente por eso es que algunos países aún todavía no han aprobado el aborto. Otro derecho importante es el derecho a la libertad. Todos tenemos libertad de pensamiento, libertad de conciencia y libertad de religión. ¿Qué significa? Que somos libres de escoger qué religión vamos a profesar, somos libres de decir nuestra forma de pensar, expresar nuestros pensamientos. Y el número 3 es el derecho a la igualdad. Todos, desde el momento que nacemos iguales, sin distinción de sexo, discriminación, color, lengua, idioma, religión, política. Todos tenemos exactamente los mismos derechos sin ninguna distinción.
Bien, mencionamos algunas de las características que cuentan los derechos humanos. Número uno, los derechos humanos son necesarios para que las personas puedan vivir con dignidad y desarrollarse plenamente. Número dos, los derechos humanos son universales, como anteriormente lo mencionaba. Estos derechos se aplican a todas las personas sin distinción de ninguna clase, ya lo mencionábamos anteriormente, y estos derechos son válidos en cualquier parte del mundo. Todos los países cuentan con esta misma Declaración de Derechos Humanos, entonces por eso se les dice que son universales. Característica número 3, estos derechos son irrenunciables, nadie puede renunciar a estos derechos, todos los seres humanos en todo el mundo contamos con esa misma cantidad de derechos. La número 4, los derechos humanos son inherentes, estos porque son innatos, todos y todas nacemos con ella. Ya les mencionaba anteriormente que desde el momento que nosotros nacemos contamos con esta Declaración de Derechos Humanos y nadie nos pregunta si estamos de acuerdo o si los queremos o no los queremos. Esos son inherentes, es decir, nacemos con ellos. Y por último tenemos que los derechos humanos son interdependientes, que significa que si hay una privación de alguno, esos derechos van a afectar a las demás personas que están a nuestro alrededor. Bien, una vez explicado el tema de esta semana, le paso a explicar la asignación semanal. Doy las instrucciones. Usted debe de completar la hoja de trabajo sobre la importancia de derechos humanos. La hoja de trabajo es la que usted observa a continuación. Es una guía de actividades, va a colocar su nombre, va a colocar el curso. Cabe mencionar y recordarles que no necesariamente ustedes tienen que imprimir esta hoja de trabajo. Usted la puede trabajar en páginas apartes, en su cuaderno, siempre de manera ordenada, con letra clara y legible. Lo único que tiene que hacer es responder las siguientes preguntas. Puede preguntarle a sus padres, a sus encargados, puede preguntar a personas más adultas o incluso leer en el internet para poder contestar. Número uno, usted debe contestar por qué cree que hay que respetar los derechos humanos. Ya mencionamos algunos de los derechos y la importancia que esos derechos tienen en cada uno de nosotros. Entonces va a escribir por qué hay que respetar esos derechos humanos. Número dos, usted va a contestar que si cree que es suficiente hacer una declaración de derechos humanos para que sean respetados. Es decir, si no existiera una ley de los derechos humanos, ¿usted cree que sea suficiente para que esos derechos sean respetados? ¿O hay que crear otro mecanismo para que las personas respetemos los derechos de otras personas? Entonces va a escribir ahí su opinión. Y por último va a completar lo que le aparece en el recuadro con la información. Y se las leo en la parte de abajo. Aparecen las palabras claves que son las que usted va a utilizar para completar esta información que habla acerca de los derechos humanos. Puede ayudarse de el tema que yo expliqué anteriormente o simplemente leer y tomar sentido a lo que el texto menciona. Bien, les recuerdo que nuestra clase virtual es el día martes de 11 a 12 p.m. Espero todos se puedan conectar y así hablar acerca un poco más del tema y esclarecer algunas dudas si ustedes tienen acerca de la asignación de esta semana. Pero también les recuerdo que si durante la semana usted tiene preguntas sobre la asignación, usted puede escribirme a mi número de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. También les recuerdo que estas asignaciones deben de ser enviadas mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp los viernes antes de las 5 de la tarde. Deseo que el Señor le dé un día lleno de bendiciones para usted y para su familia. Muchas gracias.